live. Oh, live. Wonderful. Entendido. Entendido. Yeah. Okay. Right. Súper. Yo creo que está andando. Sí. Está ahí. ¿Podrías aquí, Yeah. por ejemplo, meterte aquí? Ajá. Yeah. Ahí está ahí. Yeah. Vale. Okay. Estupendo. Okay. Vamos a esperar que el agua se va. Y cierra la puerta. Okay, buenísimo. Estamos solos. Okay, espero esto. Voy a confiar que esto está dando. Voy a confiar nomás, porque no tengo ni una pista en esto que esto está funcionando. Pero, okay. Ya. Dame un segundo. No, never mind. Yeah, vamos a. Yeah, okay, cool. Welcome to ADN Espiritual. Aquí vamos. ¿Y por qué elegí ese nombre para este curso? Lo elegí. Parece que ya están dando. Ya, okay. Lo elegí porque es tan vaga que yo puedo hablar de lo que sea. Un momentito. Can you bloquear la puerta? Thank you. Lo bloqueó. Buenísimo. Nadie nos puede interrumpir. Ok, entonces ya. No, pero más que eso, más que de que puedo hablar de que sea, yo decidí que yo quería enfocar más en lo que llamamos Tanaj, que es la Biblia judía. Tanaj es una abreviación para Torah, Nevi'im, que son profetas, y Ketuvim, que son escrituras. Entonces, yo decidí que quiero enfocar ahora, por los próximos capítulos por lo menos, en profetas, ¿ok? Entonces, ¿dónde en profetas quería enfocar? En el libro de Samuel o Shmuel, right? Que se divide en dos, Shmuel Aleph y Shmuel Bet, Samuel 1 y Samuel 2. Yo voy a usar el nombre Shmuel y todos los nombres que voy a utilizar van a ser los nombres en hebreo. Y esto es, no sé, quizás hay alguna gente acá que ya conocen esas narrativas y quieren un repaso, otros que quizás nunca lo habían escuchado o quizás lo escucharon bajo otro contexto. Nosotros vamos a estudiar la tradición judía de Shmuel Aleph. Ok, entonces vamos a partir. Entonces, en dónde específicamente, no voy a empezar desde el principio, lo que me interesa hablar es toda la historia del reinado en Israel, cómo llegó que empezamos a tener reyes y toda la historia interesantísima de los primeros dos reyes que eran Shaul, que creo que se dice Saúl en español, y David, por supuesto, David HaMelech. Así que vamos a explorar un poco esos temas y para hacer eso, vamos a saltar al capítulo 8. Ok, entonces, ¿qué pasa en capítulo 8? Y una cosa más antes de partir, es para ponernos en contexto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos toda la historia de la Torá, de los 5 libros de la Torá, que habla de la historia de la creación del mundo hasta la muerte de Moisés, de Moshe Rabbeinu. Moshe se muere famosamente antes de entrar en la tierra de Israel. Entonces, toda la entrada de nuestra entrada a la tierra de Israel pasa en el siguiente libro. El siguiente libro es Sefer Yoshua, el libro de Yoshua, no sé cómo se dice eso en español, y eso es la conquista de la tierra. Ahora, cuando termina Sefer Yoshua, el libro de Yoshua, no está completa la conquista sigue en el siguiente libro, que es el libro de jueces, Shoftim. Y Shoftim es un libro súper interesante porque entonces Yoshua se trata de un solo líder, que es obviamente Yoshua. Después seguimos con una serie de jueces que, uno tras otro, que lideran al pueblo. Now, los jueces no son reyes, right? Los jueces son elegidos directamente por Dios. Como vamos a ver, los reyes no están así. En el principio sí, pero después hay
ya estoy adelantándome. Ya, entonces hemos terminado el libro de Jueces y ahora seguimos con esto que Samuel siendo un profeta y un juez él mismo. Entonces el Sefer Shmuel, empieza con su nacimiento, ¿no es cierto? La historia de Hannah, que era su madre, que no pudo tener guaguas y después tuvo a Samuel, ¿no es cierto? Ok, pero nosotros, como dije, estamos saltando a capítulo 8. ¿Y qué es lo que pasa en capítulo 8? Sale aquí. Vahi kasher zakin Shmuel. Fue que Shmuel estaba poniendo viejo, ¿no es cierto? Veyasem panav shoftim de Israel. Y se puso a sus 2 hijos como sus sucesores. Pero, como vamos a ver, y dice los nombres de ellos, uno era Joel y otro era Abía, y no salió muy bien, porque así dice, sus hijos no seguían en los caminos del papá, y como que eran muy convencidos por coimos, ¿right? La gente le ofrecía coimos y aceptaron coimos, y eso no es la idea y no fue muy bien, ¿ok? No fueron buenos líderes. Entonces, ¿qué pasó? Dice, versículo 4. Entonces, los ancianos van donde Shmuel, que está en un lugar que se llama Ramá. Y le dicen a él, mira, tú estás envejeciendo, ¿ok? Y y tus hijos no están yendo en tus caminos. Entonces, y eso así dicen, queremos que tú nos pones un rey para que sea nuestro líder como las naciones. But what happens? Pero el asunto parece malo en los ojos de Shmuel. Ok, entonces, ¿qué pasó? Piden un rey, ¿no es cierto? Dicen, tú, Shmuel, no vas a vivir mucho más, o sea, no vas a vivir infinito, tus hijos no son buenos para lidiarnos, queremos un rey. Pero Shmuel no le gusta esta petición. Entonces la pregunta es, ¿por qué no le gusta? Right? Sobre todo porque sabemos que sale en la misma Biblia, que Shmuel sabía perfectamente bien, right? Sale ahí en Sefer Devarim, al final del libro de la Torah, right? Cuando vas a Eretz Israel, cuando vas a Israel, Asher Hashem Elokecha noten lecha l'rishta, right? Que Dios va a dar esta tierra para que viven ahí y van a sentarse allí y van a decir, queremos un rey, ¿no es cierto? Queremos un rey. Exactamente las palabras que salen ahí, right? Asima alay melech kechol hagoyim, exactamente lo que dice, ¿no es cierto? Entonces, som tasim alech hamelech asher yibchar Hashem Elokecha bo. Entonces van a poner un rey, no hay nada malo en eso, ¿no es cierto? Dice ahí en la misma Biblia que Dios dictó a Moisés, right? Vas a poder poner un rey, no hay nada malo, no hay nada vergonzante, pónganse un rey. Y si eso no fue suficiente la pregunta, right? También vimos en el libro previo a eso, que tiene muchas historias interesantes de nuestra existencia en la tierra con los distintos jueces que eran nuestros líderes en el momento. Al final de ese libro salen 2 historias terribles. Quizás va en el top 10 de historias avergonzantes del pueblo judío. Salen al final del libro de Jueces. Y ambas veces, antes de empezar cada cuento malo que va a partir, parte con Bayamim Hahem en Melech Israel, que en esos días no había un rey en Israel. Eso es la introducción cada vez que algo malo va a pasar. Entonces, claramente, está como insinuando que si hubiera un rey, estas terribles historias no hubieran pasado. Si eso es así, right, ¿por qué se enoja tanto Shmuel? Entonces, es un punto sutil,
¿no es cierto? Porque la forma de lo cual piden, right? Si se fijaron, right, la forma de lo cual piden un rey es que dicen, danos un rey para juzgarnos como todas las naciones. ¿Ok? Porque si nosotros tenemos un rey, vamos a ser como los demás. ¿Ok? Entonces, si hubieran pedido, quizás, pónganos un rey para ayudarnos a cuidar la Torá y ayudarnos a hacer las cosas correctas, a lo mejor la respuesta de Shmuel hubiera sido distinto. Así que es un punto sutil. ¿Right? ¿Por qué es tan sutil? Porque cuando, nosotros, el pueblo judío, hay varias veces en la Torá donde Hashem dice, no tienes que ser esto, no tienes que ser el otro, para que no parezcas como las naciones. So this is a big question, right? Es un gran tema ese tema, porque cuando parecemos y cuando no, o sea, como que si yo pongo una chaqueta de jeans, right, parezco las naciones, como que cuando, cómo uno se hace la línea aquí. Entonces yo creo que la lección que leemos acá tiene que ver con la motivación, right? No es el acto en sí a veces, es la motivación. O sea, hay cosas que son claramente no nuestro camino, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurrió era ganar mucha plata, right? ¿Qué pasa si yo quiero ser millonario? ¿Hay algo malo en ser millonario? O sea, ¿esto es el camino de las otras naciones, ser millonario? ¿Es el camino yehudí, ser millonario? Depende. Depende en la motivación detrás. Right? Nosotros, Baruch Hashem, sabemos que hay muchos judíos que son, Baruch Hashem, muy exitosos en negocios y tienen mucha plata. ¿Está mal? No necesariamente, right? ¿Qué es la respuesta? La respuesta es que, si yo estoy ganando plata para comprarme un Lamborghini o 5 Lamborghinis, ¿no es cierto? Eso no es nuestro camino. Pero si estoy ganando plata para ayudar a, el pueblo de Israel, para darse de acá, para, terminar el hambre mundial, ¿no es cierto? Y hacer cosas buenas con la plata, hacer un Kiddush Hashem con la plata, donar a varias organizaciones, eso es muy judío. Y yo creo que Hashem está feliz que tú eres millonario. Y dice, por favor, sé millonario. Do it, ¿no es cierto? Porque Dios obviamente prefiere que la plata cae en manos de alguien que sabe usarlo que alguien que no, ¿no es cierto? O sea, como que todos queremos vivir cómodo. Una persona puede vivir cómodo sin ser millonario. Entonces, el millonario, ¿qué va a hacer con el resto de la plata después de que vive bien? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Ok. Entonces, Shmuel, no le gustó la forma de que lo pidieron, no le gustó la intención de lo cual lo pidieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Va y, primero que nada, Shmuel pregunta a Hashem qué hacer. Entonces, Hashem dice a Shmuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no eres tú que han rechazado, ¿no es cierto? Soy yo que han rechazado. ¿Qué significa? Significa que yo soy Dios el rey, ¿no es cierto? Porque necesitan un rey humano. Vamos a volver a ese punto prontamente, ¿no es cierto? Dice, y empieza a nombrar los pecados que hemos hecho, ¿right? Como las cosas que han hecho desde el día de que los traje de Egipto hasta hoy en día, han rezado a otros dioses, que es verdad, right? Pasó en el Sefer de Jueces, ¿no es cierto? Que muchas veces, eventos donde rezaron a ídolos, right? Y así lo están haciendo a ti. Y ahora escucha su voz, pero tienes que avisarles y decirles cómo son los reyes. Avísale al pueblo cómo es ese asunto de tener un rey. Avísales, explícales que no es tan simple. Dicho y hecho, Shmuel lo hace y dice, mira, tú quieres un rey, así va a ser, ¿no es cierto? El rey va a llevar tus hijos, los va a poner en el ejército, va a poner capitanes y va a llevar tus hijas
para que cocinen y hacen panadería, va a llevar tus campos, tus viñas, tus árboles de aceitunas, y los va a presentar ante sus sirvientes, va a tomar impuestos, ¿no es cierto? Habla mucho de los impuestos. Y dice, cuando hace eso, tú vas a llorar y vas a decir, ¿por qué tengo este rey? Pero Hashem no te va a contestar porque tú pediste un rey, ¿ok? Entonces, y explica, vas a sentir como esclavo ante los impuestos, no vas a querer pagar los impuestos, ¿no es cierto? Pero, pucha, no era Hashem va a decir, tú querías eso y eso es lo que recibiste. Ok, pero Bnei Israel insiste, queremos un rey, porque queremos un rey que nos lideran en la guerra, right? Todavía en este momento en la historia hay mucho guerras, mucha violencia, mucha lucha por todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón quieren un rey. Y por la otra razón es que eran, 12 tribus. Entonces, sintieron que tener un rey va a hacer que si un tribu es atacado, toda la nación lo va a defender y vamos a ser más unificado con un rey. Todo eso es motivado claramente por influencia de las naciones, porque lo que Dios dice cuando Dios dijo antes es un insulto a mí. ¿Por qué? Porque es una falta de confianza en la protección de Dios. Dios dijo que si nosotros vamos a vivir en Israel y vamos a cuidar Torah y mitzvot, no tienen de qué preocupar. No hay ni un enemigo en el mundo que les puede afectar, ¿no es cierto? Aún así, decimos, queremos un rey que es ser humano, y eso es como, no es lo que Hashem quería escuchar. Good. Entonces, uno puede imaginar poniéndose en el lugar de Bnei Israel en ese momento, quiénes eran los líderes. O sea, dijimos en el principio, los jueces fueron elegidos por Dios. Entonces, ni un juez, incluso el peor de los jueces, era Shomer Torah o Mitzvot, era como alguien que cuidaba Torah, ¿no es cierto? Era alguien bueno, incluso el peor. Entonces, Bnei Israel está imaginando un Moshe, está imaginando un Yoshua, está imaginando un Shmuel como su rey, ¿no es cierto? Pero como vamos a ver, no necesariamente va a ser así. Ya, entonces vamos a seguir un poco más, ¿ok? Entonces termina capítulo 8 diciendo, y Shmuel está avisando, esto no va a resultar como tú crees que va a resultar. Y dice, no, queremos un rey, ¿no es cierto? El rey va a ir delante de nosotros y va a luchar nuestras guerras. Y Shmuel dice, ok. Hashem dice, escucha su voz, tienes que coronar un rey para ellos. Bueno, ¿ya? Ok, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, siguiente capítulo 9, y esto es el principio de la historia de nuestra monarquía. Y aquí vamos a conocer un personaje interesantísimo, diría que fascinante, que es el personaje de Shaul HaMelech. Just wait. Ok, entonces, aquí viene. Vayhi ish mi Benjamin. Right? Había un hombre del Shevet, del tribu de Benjamin, right? Ushmo Kish ben Aviel, ben Suror, después te va a decir todo su lineaje, y era un Gibor Chayil, que era como distinguido, ¿no es cierto? Y este señor Kish decía, right? Velo haya ben, tenía un hijo, Ushmo Shaul, se llamaba Shaul, Bachur Vatov, ¿no es cierto? Era Bachur en ese sentido, no es Bachur como joven, es Bachur como elegido, como lo máximo, Tov, bueno. De en Bnei Israel, Tov primero, no había nadie de Bnei Israel mejor que este Shaul, Mishichmo Vamala Gavoa Mikol Adam. Y eso es la fuente de una expresión en inglés que dice, he was head and shoulders above the rest. La fuente de esta expresión viene de acá, que dice literalmente, palabra por palabra,
de sus hombros y arriba estaba más alto de toda la nación. ¿Ok? Era como, y dice que quiere decir que es muy alto, pero no solo eso, que era muy, muy guapo, ¿no es cierto? Ya, entonces claramente estamos explicando que estamos conociendo a alguien que es realmente ideal para el trono, ¿no es cierto? Viene de un buen linaje y tiene como como apariencia y da la impresión de ser un rey y eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Hay una halajá cuando habla de los leyes para reyes, una de las leyes es que tiene que cortar el pelo todos los días, incluso si es 1 milímetro. ¿Right? El punto es que tiene que preocupar de su apariencia, tiene que aparentar a alguien como que sabe lo que está haciendo, right? Que es presentable. Bueno, entonces, pero aquí hay una pregunta, right? Acabamos de decir de qué, ¿cómo se llama esto? Tribu es. ¿De qué tribu es? Benjamín, ¿no es cierto? Y esto es curioso, porque sabemos que hay una línea de reyes que va a ser y va a perdurar para siempre. Y cuando digo siempre, digo literalmente siempre, porque Mashiach, el Melech HaMashiach, va a venir de esa línea. Y esa línea claramente no es del tribu de Benjamín, ¿no es cierto? Y si no sabías eso, right, lo podríamos haber visto en Sefer Bereshit, en la Torah, right? Cuando Jacob está dando bendiciones a sus hijos. Jacob tenía 12 hijos, cada uno era el padre de los futuros tribus. Y a uno de sus hijos, que se llama Yehuda, dice lo siguiente: Lo yasur shevet mi Yehuda. En ese caso, shevet no significa tribu, shevet significa cetro. Significa el cetro no se apartará de Yehuda. Aquí tenemos una profecía que la línea de reyes, que es la línea eterna de reyes, será de Yehuda, no de Benjamín. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo buscando el rey? Right? ¿Qué es la idea de buscar un rey de Benjamín? ¿Qué es el punto? ¿No es cierto? Entonces, eso es la respuesta que da Nachmanides, el Ramban, ¿no es cierto? Decía que, en ese momento, Shmuel era el juez y el profeta que estaba lidiando todas las batallas, ¿no es cierto? Él estaba, no era simplemente Shmuel, el profeta, no era como una persona que se sentaba ahí y contestaba preguntas, como los jueces hoy en día, que son personas que tienen sus batas y sienten ahí y comen sus sándwiches y hacen juicios, ¿no es cierto? No, en ese momento los jueces eran guerreros también. Fueron y lucharon las guerras de Dios. Entonces, como que Dios sintió que fue un insulto a Shmuel, ¿no es cierto? Eso de pedir un rey durante la vida de Shmuel. Como que, ¿qué más necesitáis? Tenía Shmuel, ¿no es cierto? Ok, entonces Hashem dijo, bueno, ustedes quieren un rey para ser como las otras naciones, right? Recibirás un rey como las otras naciones, right? Hashem dice, no estoy listo para entregarles un rey que tendrá una línea eterna. No. Ahora no fue el momento. A lo mejor si hubieras pedido después de que Shmuel murió, o a lo mejor si tuvieras una mejor razón para Shmuel, right? Pero la forma de lo cual pidieron me demuestra que no están listos todavía para el rey de una línea eterna. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con Shaul? Entonces, si Shaul, sabemos, right, que Shaul se equivoca un poco, después en la historia, pero en este momento no sabemos nada todavía, right? Solo sabemos que Shaul es muy guapo y muy alto y tiene un buen papá. Entonces, si Shaul hubiera cumplido con su potencial y no se había equivocado, a lo mejor podría haber llegado a ser un tipo de rey secundario. Eso dice Nachmanides. O podría haber sido un rey de un par de tribus, o un tribu, o quizás su tribu, que es Benjamín.
pero nunca estaba en el plan que iba a ser el rey de la línea permanente. Eso nunca era una posibilidad. Ok, moving on. Entonces aquí tenemos la historia de lo que pasó con él. ¿Qué pasó? Entonces un día, el Kish, que era papá de Shaul, se le perdieron los burros. Entonces Kish dice a Shaul, dice, toma uno de los sirvientes, anda a buscar mis burros que se perdieron. Entonces pasa por el monte Efraín y pasa a distintas tierras y no encuentran los burros, no encuentran, buscan y no lo encuentran. Entonces llegan a la tierra de Suf. Y Shaul dice, ven, volveremos, porque no quiero que mi papá se preocupe por nosotros. Now, ahora los Jajamim dicen que eso es una evidencia de la gran humildad de Shaul, que Shaul era sumamente humilde y eso es una característica que realmente queremos en un rey. ¿Por qué? Porque dijo, como claramente su papá va a preocupar de Shaul, su hijo, más que el sirviente. Pero Shaul equivale a él con el sirviente y dice, no quiero que mi papá se preocupe por nosotros. ¿Ok? Eso habla muy bien de él. Pero el sirviente dice, espera, hay un hombre de Dios, Ish Elokim Be'irazot. Hay una persona de whatever that means, una persona de Dios en esta ciudad, right? Y dice, y es muy nichbad, es muy estimado, ¿no es cierto? Todo lo que él dice seguro que va a pasar. Vamos para allá, a lo mejor él nos va a decir cómo encontrar los burros, ¿no es cierto? Entonces, claro, parece del texto que realmente no saben, no dimensionan quién es Shmuel, porque quién es ese Ish Elokim, es Shmuel, obviamente. No se van a confundir con Shaul y Shmuel, es casi la misma, suena igual. Entonces no saben quién es, ¿no es cierto? No dimensionan el nivel de la persona con la cual van a encontrar y cómo va a cambiar su vida todavía, ¿ok? Entonces, pero Shaul tiene el sentido de decir lo siguiente, dice, pero si vamos, no tengo ni un regalo, ¿right? ¿Qué vamos a traerle? Ya no tenemos pan, right? Comimos el pan y no tenemos ni un regalo. ¿Qué tenemos? Entonces el sirviente dice, no, yo tengo un poco de plata, yo voy a regalar eso al hombre de Dios y él nos va a ayudar. Ok. Entonces Shaul dice, buena idea, vamos. Entonces van donde está ese hombre de Dios, Ish Elokim, y están subiendo, y ven unas niñas que iban a sacar agua, ¿no es cierto? Entonces dicen, encontramos el lugar de esta persona, del Ish Elokim, de este hombre de Dios, encontramos el lugar correcto, y ellas dicen, sí, está un poco más allá, apúrate porque vino hoy, y la gente van a traer como una ofrenda hoy en día, entonces, y siguen y le hablan. Entonces yo vi un comentario que preguntó, ¿por qué hablan tanto? O sea, normalmente no tenemos tanto texto de conversación, ¿no es cierto? De algo tan como no importante como direcciones. Y el comentario dijo como, porque Shaul era tan guapo que las niñas como que querían hablar para poder mirarlo. Era tan lindo para mirar que como que hablaran para poder mirarlo. Así que era tan buen mozo, ¿no es cierto? Entonces ya, bueno, terminan de conversar, suben y apenas que están subiendo, ¿quién está saliendo? Shmuel, el gran David. Ok, ahora dice el versículo, והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, right, I'm going to send you. Entonces, Hashem había revelado a Shmuel un día antes, right, el día anterior, right, que mañana te voy a mandar un hombre del tribu de Benjamín y él va a ser el próximo rey. Tú vas a untar, creo que se dice, lo vas a elegir para ser el próximo líder sobre el pueblo de Israel y él va a rescatar a Bnei Israel de
de nuestros enemigos de ese momento que se llamaban los Plishtim. Los Plishtim. Right? Porque he visto que necesitan ayuda. Right? Dice Hashem. Entonces, sale Shmuel y ve Shaul y Hashem en ese momento dice, él es, right? Este es el hombre de quien dije que este va a ser el líder de mi pueblo. Entonces, pero Shaul no sabe nada de esto, obviamente, y Shaul va donde Shmuel, right? Y dice, estoy buscando el hombre de Dios, ¿no es cierto? ¿Saben quién es? Now, piensa que esto es como a veces es difícil imaginar un momento, cuando uno realmente no tenía ni una forma de ver una foto de alguien, no habían fotos. O sea, como que tú puedes haber escuchado de Shmuel, pero no viste su cara nunca, no sabes cómo fue su cara. Es que alguien te lo dibujó, no sé, con el herramienta como con lo que tenían para dibujar en ese momento. Pero no tenía cómo saber que era él. Como que hoy en día es raro no saber cómo se ve alguien. Si yo voy a conocer a alguien en una reunión, yo hago un Google search y busco cómo se ve. No llego sin saber cómo se ve. Es como raro, ¿no? Es como otra vez, no, you didn't know it was him. No sabía que era él, ¿no es cierto? Entonces Shmuel tiene que decir, yo soy, ¿no es cierto? Haroe. Así lo llaman, ya no lo está diciendo Ish Elohim, está diciendo Haroe. El mirador, ¿no es cierto? Otra forma de decir un profeta en ese momento era el que ve, Haroe, ¿no es cierto? Dice, yo soy Haroe, yo soy el profeta, el que ve. Entonces, vas a comer conmigo hoy y en la mañana te voy a decir todo lo que necesitas. And by the way, right, por si acaso, yo creo que estabas buscando unos burros, ¿no? Don't worry about them. Ya lo encontraron. Los burros ya están bien. Wow. ¿Cierto? And by the way, ni siquiera importa, porque escucha lo que dice Shmuel. Dice, and los burros ni siquiera importa, porque ¿a quién pertenece toda la propiedad de Israel, sino que a ti y a la familia de tu padre? What? ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de cosa es? Dice, le está diciendo Shmuel a Shaul, le está diciendo, tú vas a ser rey. Right? Da lo mismo un par de burros, tú eres el dueño de todo. Así que, forget the donkeys, right? Olvídate de los burros. Olvídate. Tienes otras cosas en que preocuparte ahora. Tan, tan, tan. Entonces Shaul entiende esa insinuación, ¿no es cierto? Shaul dice, what are you talking about? ¿De qué me estás hablando? Yo solamente soy Vayan Shaul Vayomer Halo Benjamin Mia Nochia Miktane Shifte Yisrael, right? Umishpachti Atzeira. Mikosh Mishpachot Shifte Benjamin. Está diciendo, what? Como que yo soy una persona común y corriente de Benjamin. Y Benjamin, en el libro anterior, right, leímos cómo Benjamin era un shevet importante, un tribu importante que se había achicado mucho porque habían guerras y fue toda una historia no muy lindo. Y mucha gente de Benjamin murieron. O sea, habían incluso menos, ¿no es cierto? Entonces dice, y de mis familias, right, es el más chico de todas las familias del tribu. Entonces, ¿por qué me estás hablando así? ¿Qué onda? Como dicen en Chile, ¿ya? Entonces, en ese momento, Shmuel lleva a Shaul y su sirviente y los lleva a una pieza, ¿cierto? Y le pone, right, en como un lugar de honor para comer. Y Shmuel le da instrucciones que le llevan como la mejor comida, ¿no es cierto? Y como que, y dice, esta comida estaba guardado para ti, ¿no es cierto? Lo guardé para ti. Es como, Entonces, y ahí va y dice que ellos hablan en el techo,
¿no es cierto? Y no sale ahí qué es lo que dijeron. Las comentaristas piensan que probablemente hablaron de qué significa, qué implica esto, qué significa ser rey, qué es un rey, qué hace un rey, qué quiere decir que él va a ser el primer rey de toda la historia judía. O sea, es como Lahavdil George Washington, ¿no es cierto? Es como, I don't know who the first president of Chile was, pero tú vas a ser el primero. Y hay otros que dicen que estaban hablando secretos místicos, ¿no es cierto? Ahí en ese techo. Ya, muy bien. Y tempranito, en la mañana siguiente, Shmuel llama a Shaul y dice, ok, te vas a ir. Y el sirviente va frente y dice, ok, antes de que te vayas, eso es el final del capítulo 9, dice a Shmuel, a Shaul, perdón, el profeta dice a Shaul, espera un segundo, párate aquí, ¿no es cierto? Y iba a parar acá, pero voy a decir un poquito más porque no puedo parar acá, right? Dice que Shmuel saca ahora, ¿no es cierto? Pach shemen, una botella de aceite, y no cualquier aceite. Esto es el aceite especial de Moisés, del tiempo de Moisés, que se reserva para untar al rey. Chan, 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 ¿no es cierto? Y le pone en la cabeza de Shaul y le da un beso. Y dice, right, dice, hello, ki meshachacha, right, que de ahí sale la palabra Mashiach. Hashem te ha, no sé si eso es la palabra en español, untado, creo que es, como te eligió, te puso aceite en la cabeza para decir que tú vas a ser el próximo rey. En inglés dice anointed, no sé cómo se dice en español, anointed, right? Tú eres el anointed, eso significa Mashiach, como que the anointed de Hashem, right? Tú eres el elegido de Hashem para ser el rey, y tú vas a ser el líder de su tierra, de su pueblo, ¿ok? Y aquí eso es el primer versículo del siguiente capítulo, y si Dios quiere, la próxima semana seguimos con la historia emocionante de ese personaje tan enigmático, tan fascinante, tan, tiene una trayectoria de vida muy, muy especial, el rey Shaul, y vamos a seguir su historia si Dios quiere. Así que nos vemos a la próxima. Shabbat Shalom.